Hermanos, final del libro de Génesis. Podemos decir todos juntos que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí Él nos ha traído y hemos podido aprender a ver a nuestro Señor Jesucristo en un libro como Génesis. En este libro pues hemos aprendido, como decía Juan David, el inicio de la creación, el inicio del pecado también lo hemos aprendido aquí en este libro, pero también cómo fue prometido nuestro Señor Jesucristo, el inicio de la salvación de Cristo, el inicio del pueblo de Dios. Hoy, aquí y ahora somos pueblo de Dios. Nuestro inicio radica en Génesis, el inicio del matrimonio. Bueno, ¿y Dios cómo trata con su pueblo? No me quiero apartar hoy del pasaje del día de hoy que nos corresponde, como hemos venido estudiándolo. Entonces Dios nos permitirá en esta mañana hablar puntualmente de Génesis 50. Sin embargo, al final pues no quiero dejar pasar la oportunidad y traer a nuestras mentes algunas aplicaciones más de todo el libro que hasta el día de hoy pues el Señor nos ha ayudado a predicar aquí en la iglesia, hermanos. Entonces, quiera el Señor ayudarnos. Pues bueno, sin más preámbulos, Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. A grosso modo, ¿qué encontramos allí? Muerte, es lo que encontramos. Muerte. Un capítulo que inicia enseñándonos o narrando lo que ocurrió históricamente en la época en que muere Jacob, pero también vemos la muerte de su hijo José. Probablemente, no nos dice el pasaje, pero José era casi el hijo menor, el que seguía después, o más bien antes de Benjamín. Probablemente ya habían muerto algunos de los otros hijos, que eran mayores que José. Encontramos muerte, quizás algo de no hablar, pero lo hablaremos, porque la muerte para el cristiano no es sino solo el inicio de algo mucho mejor, muchísimo mejor, y es estar con Cristo. ¿Qué más vemos en este pasaje, hermanos? A grosso modo, quiero poner allí un panorama general para enfocarme puntualmente en dos puntos. Vemos también acá quizás inseguridad de sus hermanos, y eso pues nos hace pensar a nosotros también que en Cristo sí hay una plena seguridad de perdón por Cristo mismo. Vemos aquí un evento interesante, quizás los hermanos un poco asustados, reconociendo que habían hecho maldad. Vimos la seguridad del perdón, que el arrepentimiento es un mismo regalo de Dios en sermones anteriores. Y aquí vemos a José como un ejemplo imperfecto de Cristo, que aquel que fue molido por nuestros pecados, hoy, de nuevo, aquí y ahora, hermanos, un domingo como hoy, nos da seguridad del perdón y nos hace ver a Cristo en descanso. Gracias a Dios entonces por Génesis capítulo 50. Con esto en mente, hermanos, quiero tratar dos puntos en este pasaje. El primero, con lo que les acabo de mencionar, que es la muerte para el cristiano, donde podemos ver pues a Cristo en un capítulo donde se nos narra de muerte, de hombres que vivieron más allá de los 100 años, pero que anhelaban una tierra prometida y que sabían, por como ellos mismos expresaban, que estarían en un lugar mejor. Quise de manera intencional leer para esta parte el último versículo del capítulo 49, pues tenía este hombre una firme convicción. Se iba a reunir con los suyos. Y así fue. Entonces eso será lo primero que tratemos. El segundo punto, amados hermanos, que estaremos enfocándonos en nuestro pasaje, tiene que ver con Cristo, con la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Por eso solo he titulado este segundo punto con dos palabras que se encuentran en Génesis 50, pero en la versión Reina Valera. Vosotros pensasteis, le dijo José a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero, bueno, ya conocemos el resto del pasaje. Bueno, ¿qué es lo que pensamos? ¿Y cuáles son los pensamientos infinitos de Dios? Eso será lo que estemos tratando en esta mañana, hermanos. Sin más preámbulos, acompáñenme por favor a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿Qué es la muerte para el creyente? No es nada más sino el inicio de lo mejor, el estar con Cristo. 2 de Corintios, capítulo 5,
versículo 6 al 8. Voy a leerlo detenidamente para contextualizar quizás un poco el punto y para introducirlo. Luego partiremos nuevamente a Génesis 50. Hermanos, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6 al 8. Dice, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe y no por vista. Versículo 8. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Ahorita, amados hermanos, uno de los privilegios y responsabilidades que tenemos como ciudadanos colombianos es participar de las elecciones. Lo mismo de nuestros hermanos de otro país, en escoger su próximo presidente también. Es una responsabilidad y un privilegio que les permite el ser ciudadanos en este caso de Colombia, o en el otro caso de los Estados Unidos. Sin embargo, nuestra ciudadanía, de todos nosotros los que nos encontramos hoy acá, es más grande y más sublime, porque es una ciudadanía celestial, sí y solo sí confiamos en Cristo. El mismo apóstol Pablo, hermanos, en este mismo capítulo viene hablando de una morada celestial. Él reconoce y pone el ejemplo de que las cosas se van desgastando, este edificio se irá desgastando, nuestro cuerpo, dice el Salmo 90, que se va desgastando también. Sin embargo, de nosotros estamos y esperamos en esa morada celestial que el Señor nos tiene preparados. Entonces, por eso quería empezar, amados hermanos, aprovechando dos cosas. Primero, que Génesis inicia con creación, con vida, y termina el último capítulo con muerte, pero es una muerte diferente que hoy veremos a la luz de la palabra y poniendo nuestra mirada en Cristo. Vayamos a Génesis 50, hermanos. Vayamos nuevamente a Génesis 50 y meditemos en algunas cosas. Primero, hay una petición expresa de Jacob de ser sepultado en otra tierra, en otro lugar. Y eso lo podemos ver desde los capítulos anteriores, donde él definitivamente hace prometer a sus hijos que cuando él muriera, a reunirse con los suyos, él quería ser sepultado en la tierra que Dios había prometido. Y aquí una primera enseñanza que no solo nos trae a mente este pasaje y esta petición de Israel o de Jacob, sino de algunos sermones anteriores. Hermanos, esta no es nuestra tierra. Por eso la muerte no ha de ser, amados hermanos, algo para el creyente, bueno, humanamente difícil sí, pero con el anhelo de que estaremos más cerca del Señor. Dice Pedro en una de sus cartas, en su segunda carta, hermanos, que nuestra ciudadanía no es esta, y que somos aquí peregrinos y somos extranjeros. Somos extranjeros. Llama la atención el pasaje, amados hermanos, que muy seguramente aquí ya habían pasado los años de hambre. Sin embargo, José y su familia todavía gozaban de algunos privilegios físicos. De hecho, el mismo pasaje nos enseña que fue una gran comitiva, algunos carros, me imagino una corte allí marcial precediendo el féretro de Jacob, porque tenía un lugar prominente ante el pueblo este hombre todavía. Bien podía haberse quedado allí embalsamado en un ataúd, pues de una manera quizás de más provisión, de más estatus, pero no era lo que anhelaban estos hombres. Ellos anhelaban algo muchísimo mejor, ir a la tierra que Dios había prometido a sus padres. Y es lo primero que podemos ver acá, hermanos, una petición expresa de un hombre que antes de morir quería ir a la tierra prometida. Dice nuevamente el apóstol Pablo, poniendo el ejemplo, viene a mi mente las antiguas olimpiadas que pasaron hace un tiempo, de las carreras que competían y la preparación que tenían que tener todos estos deportistas. Pues Pablo nos pone un ejemplo muchísimos años más atrás. Dice él, no que ya lo haya alcanzado, pero, y hay un pero interesante allí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y esa debe ser nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, hermanos. Corintios decía, andamos por fe y no andamos por vista. Y gracias a Dios, andamos por fe,
porque por vista, quizás estaríamos un poco frustrados por muchas cosas, por la salud física de nuestro cuerpo, por la economía, como era ahorita una de nuestras hermanas, por la situación de nuestro país. Pero vamos a una ciudadanía mucho mejor. Por eso, al igual que Israel, al igual que Jacob expresa aquí, pues nosotros también nos iremos a reunir con Cristo, sabiendo que nuestra morada es celestial. Gracias a Dios por eso, hermanos. Esa ciudadanía, Cristo la ha comprado para cada uno de nosotros. Si vemos en capítulos anteriores, como hemos aprendido, este era un pueblo especial. Era un pueblo que había sido escogido por gracia. Hablábamos de la elección soberana de Dios, que no era porque hubiese sido Israel un pueblo muy grande, muy bueno, todo lo contrario. Si algo nos enseñó Génesis es dos cosas: que Dios no oculta el pecado de sus santos, que allí estaba las cosas terribles que hizo Jacob, el genocidio que cometieron sus hijos, el incesto que hubo también en esta familia. Pero también aprendemos que Dios no toma el pecado a la ligera y que Dios es el Dios de su pueblo, el Dios de Israel. Hermanos, es la petición de nosotros hoy también al hablar de la muerte. Quiera el Señor entonces que nuestra meta sea el Canaán celestial, la tierra prometida. Y era muy significativa esta tierra. Recordemos que cuando aprendimos en Génesis capítulo 12 hay una promesa de Dios a un hombre que por lo menos tenía o contenía tres cosas importantes. Una tierra donde fluía la leche y la miel, que posteriormente, históricamente, lo vemos en Éxodo y en Josué, es entregada, pero de hecho ellos ya la gozaban. También que su descendencia iba a ser muy grande, y damos gracias a Dios también por eso, porque el pueblo de Dios es eso, es una gran nación. José tuvo el privilegio de ver la tercera generación, quizás sus bisnietos, tenerlos en sus rodillas, y esto también hacía parte de la promesa que Dios había dado a la tierra, a la nación especial. Hermanos, la muerte no es el fin. Para el creyente significa el estar inmediatamente con el Señor. Gracias a Dios damos por esto. Gracias a Dios damos porque, como decía al principio, Génesis 1 habla de creación, de vida, Génesis 50 habla de muerte, pero esa muerte es diferente como la entenderemos nosotros a la luz de Cristo. Y damos gracias a Cristo, hermanos, porque hoy nuestra seguridad reposa únicamente en Cristo. Vimos la muerte de Jacob, pero el capítulo también habla al final de la muerte del mismo José. Entonces es como una especie de emparedado allí, muerte, el segundo punto de mi sermón, y muerte, pero entonces he tomado para hacerlo uno solo, hablar un poco de la muerte. Para José, hermanos, para José, ¿cómo la muerte sería el inicio de lo mejor para José, puntualmente hablando? Si este hombre primero había sufrido en su vida, humanamente hablando, fue vendido, 20 años duró allí en una tierra extranjera, alejado de su familia, pero Dios le dio gracia a este hombre con las demás personas y le llevó a un alto cargo de comodidades, muy seguramente. Hasta ese momento Egipto era el país más importante y poderoso del mundo conocido. De hecho, allí acudían las demás naciones en tiempos de hambre. ¿Cómo es que para José la muerte sería el inicio de lo mejor si él gozaba, hasta antes de su muerte, de grandes cosas, de grandes posesiones, de grandes comodidades? Y he de aquí, hermanos, otra de las enseñanzas que nos deja este texto. No nos acomodemos a este confort, hermanos, si es que lo tenemos. También José descansa en una promesa de una mejor tierra y de un Dios que es fiel y que la había prometido. De hecho, José hace la misma petición a sus hermanos y a sus hijos cuando él muriera, que no dejaran sus huesos allí. Para los egipcios, un símbolo quizás de la inmortalidad, como ellos la veían, era ser embalsamados. Ellos hacían procesos médicos que hasta el día de hoy no se han logrado reproducir en nuestra fecha, de cómo conservaban los cuerpos, porque eso daba para ellos el símbolo de inmortalidad, de un nombre grande. Y pues bueno, José fue embalsamado. ¿Por qué quizás no él hubiese querido que su nombre hubiera sido recordado en esta nación y que los dejaran allí? Pues nuevamente por la misma razón
de que Jacob había hecho esa petición, porque él sabía que no pertenecía a esa tierra. Él sabía que su tierra era la que él iba a poseer, prometida por el Dios fiel. Hebreos 11, capítulo 22, habla de esta escena particularmente. Y Hebreos 11, como ya conocemos algunos de nosotros, amados hermanos, habla de la fe. Es el gran capítulo de la fe y nos habla de los héroes de la fe. Entre ellos, habla de José con esta petición. En el versículo 22 de Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente: por la fe, al final de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Me comí la palabra José. Por la fe, José, al final de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de los restos mortales. Hermanos, no fue por la comodidad que él hizo esta petición. No fue, amados hermanos, quizás porque como lo había hecho su padre, pues él también debía hacerlo. Dice acá el autor de Hebreos que fue por fe. Y entonces, ¿qué pues es la fe? Es la certeza, ¿cierto? Es la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es un don de Dios. Y es un don de Dios por el cual creemos en Cristo. Este mismo José del que estamos preguntando, amados hermanos, decía hace un momento que es un ejemplo de Cristo. Hablamos de algunas palabras como tipo, pero tipo no es más que un ejemplo de Cristo. Vemos aquí un ejemplo imperfecto de Cristo, claro está, pero finalmente es un ejemplo de Cristo. Por la fe, José dio instrucciones, hermanos, para que fuera llevada a una tierra mejor de la que se encontraba. Ante las apariencias, ante lo que podíamos ver, ya decíamos que Egipto era lo mejor para muchas personas en ese entonces. Pero él sabía que no pertenecía allí y que por Cristo él debía ser llevado también allí a reunirse con los suyos. Qué interesante es esto, y damos gracias al Señor, porque también ha de ser el anhelo de nuestro corazón, hermanos. He citado este documento histórico en algunos otros sermones, pero voy a volver a citarlo para culminar este primer punto. Uno de los documentos históricos que escribieron algunos hermanos hace muchos años, quizás unos 5 siglos atrás nuestro, es un documento que se conoce como el Catecismo de Heidelberg. Y este catecismo puntualmente me gusta porque es muy pastoral, es muy un lenguaje muy tierno para nosotros. Y la primera pregunta de este documento dice, bueno, ¿cuál es el consuelo de ustedes? Es la primera pregunta de este catecismo. ¿Cuál es el consuelo de ustedes? La respuesta es un poco larga, pero solo voy a extraer algunos pensamientos. La respuesta dice, mi consuelo es que tanto en la vida o en la muerte pertenezco al Señor. Y la base de esta respuesta se encuentra en el capítulo 14 de Romanos, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos. Hermanos, si usted está vivo acá en este momento, si tiene buena salud, gracias a Dios por eso. Si su salud no es la mejor, gracias a Dios por eso, porque finalmente está con vida y vive para el Señor. Pero sigue diciendo el versículo, y si morimos, para el Señor morimos. También habla de la muerte de Romanos aquí, y por eso nuestro consuelo, sea que estemos vivos, o que el Señor nos llame a su presencia, es que pertenecemos en esta vida al Señor, y en la otra también seguimos perteneciendo al Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gracias damos a Dios, porque a lo largo de todo el pasaje, hermanos, de todo el libro más bien, aprendíamos esto, que somos parte del pueblo especial de Dios, que Dios se reservó para sí un pueblo, amados hermanos, del cual hoy nosotros hacemos parte por Cristo, y nos ha dado una ciudadanía especial, una ciudadanía celestial. Gracias entonces damos a Dios, porque en Génesis 50 encontramos la muerte de 2 personas. Hemos ya hablado de muerte en los capítulos anteriores, pero hoy con los ojos puestos en Cristo. Gracias a Dios, porque si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, y sea que estemos vivos o que el Señor nos llame, del Señor somos. Esa es la propiedad que pertenece al Señor. Ahora hablemos un poco, hermanos, de la parte central de los versículos 20 en adelante de nuestro pasaje. Teniendo en mente esto, no cambia de tema,
sigue hablando este capítulo 50 de Cristo, del anhelar la tierra prometida, pero también nos hace ver la soberanía de Dios en este pasaje. Vosotros pensasteis, me valgo de esas palabras que José habla a sus hermanos. Y quiero introducir estas palabras, al igual que el primer punto, con otro pasaje bíblico. Acompáñenme por favor a Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9. Isaías, hermanos, capítulo 55, versos 8 y 9. Es un texto también que quizás hemos escuchado ya en otros sermones o en otros contextos, pero me parece muy oportuno para introducir y hablar sobre la soberanía de Dios, sobre la soberanía de Cristo y la providencia de Dios. Dice Isaías 55, versículo 8, habla Dios: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Sigue diciendo ahora el versículo 9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Mis pensamientos no son sus pensamientos, está afirmando acá el Señor. Los del Señor son infinitamente más grandes. Nosotros, amados hermanos, tenemos unos pensamientos limitados y mucho más limitados cuando no andamos por fe. Se hacen esos pensamientos aún más limitados. Pero acá el profeta Isaías, amados hermanos, hablándole a un pueblo rebelde, que es donde se ubica este pasaje en la historia del pueblo de Israel, les dice al pueblo lo que afirma el Señor, que lo que Dios piensa, lo que Dios hace es infinitamente más grande de lo que yo creo. Incluso, como vemos aquí en Génesis 50, Él, no siendo el autor del pecado, utiliza para el bien de sus hijos. ¿Y qué más? De otro versículo también que hemos escuchado muchas veces. Ese se encuentra en Romanos 8:28, donde Pablo dice, porque todas las cosas, y miren que en ese todas tiene que estar encajado, pues todo. No tenemos cómo definir la palabra todo, pero eso lo dice el versículo. Todas las cosas funcionan o hacen bien para el pueblo de Dios. Y eso hace parte de la soberanía y la providencia de Dios. Hermanos, es muy, muy interesante que nosotros también, cuando leamos la palabra del Señor, leamos cada uno de los capítulos a los que nos exponemos en nuestros devocionales, en nuestras lecturas diarias, miremos también con esta óptica, ¿qué dice el texto de Dios? Porque ese es el Dios que adoramos, como dice una canción. Ese es el Dios en el que tú y yo, o más bien al que tú y yo adoramos, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos y con nuestra mente. Hermanos, qué buena introducción para mirar aquí en el pasaje de Génesis cuál es la preocupación que tienen los hermanos de este hombre y cómo José responde con estas palabras. Cómo vemos allí la soberanía de Dios, cómo vemos allí que nuestra confianza aún más hoy, el día de hoy, debe estar puesta en Cristo, porque los pensamientos de Él no son los de nosotros. Así es como nos lo explica Isaías. Vayamos al versículo 15, interactuemos un poco con Génesis 50, en este segundo punto donde nos habla de la preocupación legítima que tenían estos hombres, que tenían sus hermanos. Dice desde el versículo 15, voy a saltear de algunos pasos, pero me voy a referir a esta parte de la narrativa bíblica. Dice el versículo 15 de Génesis 50, al reflexionar sobre la muerte de sus padres, de su padre, aquí está hablando de los hermanos de José, dice el pasaje, los hermanos de José concluyeron. Bueno, quizás no estaban reflexionando acerca de que él ya estaba allí en la tierra prometida, de que él ya estaba, como había dicho, reunido con sus antepasados. No nos deja quizás el pasaje concluir esto por lo que dice a continuación. Estaban quizás un poco preocupados. Bueno, veían en su padre quizás el freno un poco para que José entrara y tomara venganza. Sigue diciendo el pasaje. Hablan ellos. Tal vez nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo lo que le hicimos. En este texto por lo menos podemos ver dos cosas. Que hay un reconocimiento de pecado. Ellos reconocieron que por lo menos por 20 años tuvieron una conciencia allí que no sé si les molestaba, si no les molestaba,
pero que ellos estaban allí con un pecado que habían cometido con su hermano. Y es un reconocimiento que también, amados hermanos, es un reconocimiento que hoy por medio del Espíritu Santo nosotros también hemos llegado a la convicción de nuestros pecados. Y gracias damos a Dios. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados acá, no lo hacemos como iglesia porque hace parte del sermón, hace parte del culto cada domingo, porque va exactamente en este orden. No, lo hacemos, amados hermanos, poniendo la mirada en un pasaje como esto, que hemos pecado contra Dios, que debe ser un arrepentimiento constante, un arrepentimiento diario, porque precisamente ese arrepentimiento es dado por Cristo y es un privilegio que hoy nosotros tenemos. Y damos gracias porque Dios no nos deja cómodos con el pecado, porque nuestras conciencias entonces se endurecerían a causa de este. Pero acá vemos también que hay un reconocimiento de que ellos hicieron algo pecaminoso con su hermano. Y cuando no se mira a Cristo, amados hermanos, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Hoy tenemos, o hemos escuchado por lo menos, un dicho que dice, bueno, yo perdono, pero no olvido. Y pues no sería entonces perdón. Y quizás era el dicho, pues no sé si en esa época habían similares dichos, que pensaban un poco los hermanos de José. Bueno, él nos perdonó quizás allí porque nuestro padre estaba vivo, pero de pronto no olvidó. Y si no olvidó, entonces digámosle esto y esto. Ahora, no sabemos, porque no nos lo dice el pasaje, si realmente Jacob había dicho estas palabras. Porque pudiese, quizás que Jacob sí las hubiera dicho, pero la intención de ellos era aplacar un poco. Era decir, bueno, si este hombre de pronto no ha olvidado lo que le hicimos, no nos perdonó, bien como queríamos nosotros, pues digámosle esto. Y es a lo que acuden. Sin embargo, amados hermanos, vemos después del versículo 15 que José da la seguridad de perdón a sus hermanos. Y por eso vuelvo y digo, hoy podemos ver en este hombre a Cristo perfecto. Hemos pecado contra Cristo muchas veces, de muchas maneras. No hemos, hermanos, guardado sus mandamientos. De hecho, la palabra del Señor dice mismo Cristo allí en el libro de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues muchas veces en lo que hacemos no reflejamos el amor por Cristo. Pero Cristo, hermanos, por Cristo, hoy gozamos de una seguridad del perdón. Y por eso es que también encontramos pasajes en los cuales Cristo, amados hermanos, y los autores bíblicos inspirados dice, vengan, confiesen el pecado, porque si ustedes confiesan su pecado, tienen al mejor abogado. Abogado tenéis para con el Padre, y es el mismo Jesucristo, quien intercede por nosotros. Es lo primero que encontramos acá, hermanos. Cristo hoy nos da seguridad de perdón. Y eso mismo redunda en el primer punto. Si hoy sabemos que Cristo fue molido por nuestros pecados, aún más confianza cuando el Señor nos llame a su presencia. Porque la justicia de Dios, amados hermanos, recayó sobre Cristo. Y su justicia fue puesta en cada uno de nosotros. Por eso hoy ya no hay condenación para el que quede en Cristo. No hay condenación. No hay y no puede haber, porque esta deuda imposible para cada uno de nosotros hoy fue pagada. Pero acá vemos la soberanía de Dios. Aquí vemos la soberanía de Dios. Y además de la soberanía de Dios, vemos su providencia en absolutamente todo lo que Dios hace. Definamos un poco qué es la soberanía de Dios. Y para esto me voy a valer, hermanos, de un mismo texto en el Antiguo Testamento que nos habla acerca de qué es la soberanía de Dios, qué es lo que Dios hace, que nosotros hoy damos gracias porque no escapa absolutamente nada a esta soberanía. Acompáñenme un momento a Daniel, capítulo 4, versículo 35. Hay una definición bíblica de qué es la soberanía de Dios. Este pasaje en Daniel, creo que fue el único que no fue escrito por Daniel. Daniel capítulo 4. Fue escrito por el rey Nabucodonosor, porque empieza a narrar y creo yo que también nos hace pensar cómo este hombre fue puesto en estrecho y reconoció que Dios es soberano. Todo el capítulo habla de esto. Primera de Nabucodonosor, quizás allí en nuestras Biblias. Pero miren lo que dice Nabucodonosor en el versículo 35, cuando él narra por lo que se vio envuelto y por lo que pasó.
Dice, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Miren esta definición, bastante clara. Dios hace lo que nosotros le dejemos hacer. No dice esto el pasaje. Dice, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. La soberanía de Dios definida por la misma palabra de Dios. Dios hace lo que quiere. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Hermanos, este es nuestro Dios. Y este Dios que nos habla, o del que nos habla aquí Nabucodonosor, es el que, como dice José guió o el mismo pecado de sus hermanos en bien. Aclaro, nuevamente, Dios no fue el autor del pecado de los hermanos de José. Y ellos fueron y sufrieron las consecuencias de su pecado perdonado por Dios también. Pero acá podemos ver cómo un Dios soberano tomó estos aspectos negativos, pecaminosos, y hizo que su gloria fuera exaltada y hizo el bien a muchas naciones. Entonces en este pasaje vemos la soberanía de Dios. Por eso José dice, vosotros pensasteis mal contra mí. También reconoce José, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? No, hermanos. Él reconoce y hace esta pregunta retórica porque él no estaba en el lugar de Dios. A Dios pertenece la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Otra aplicación más, hermanos, descansando en la soberanía de Dios, en un tiempo como este, en nuestro país, donde se pueden dilucidar algunos aspectos desde nuestros ministros, desde las personas que están en eminencia, la tensión quizás que se encuentra por una paz, dicen ellos, paz. Dios es soberano y nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros descansamos en que la hoja de un árbol no se cae, y es una ilustración. No me imagino quizás Cristo caminando con sus discípulos cuando vio caer una hoja o vio el pajarito allí y les dio esa ilustración a sus discípulos. La hoja de un árbol no se cae si Dios no lo permite. Hermanos, Dios es soberano y ese es el Dios que hemos visto en el libro de Génesis por Cristo. Damos gracias a Dios entonces por la seguridad de perdón, por el cumplimiento de las promesas que hoy tenemos en Cristo y porque nuestra tierra prometida es celestial. Demos gracias a Dios en esto, hermanos. Y como decía al principio, no quiero pasar de alto este último sermón en Génesis para traer a la mente de cada uno de ustedes por lo menos cuatro cosas que aprendimos en todo el libro y 4 enseñanzas que el Señor nos dejó a lo largo de poco más de un año, que nos permitió mirar capítulo por capítulo de este texto. Lo primero, hermanos, Génesis habla de Cristo y le muestra como único y suficiente Salvador. Quedémonos con esta enseñanza. Génesis habla de Cristo y Éxodo también, y Levítico y Números y Deuteronomio y todos, porque es el libro de Dios. Gracias a Dios, quizás a partir de hoy les animo a que no veamos Génesis quizás como anteriormente lo leíamos, únicamente como datos allí, como nombres, como creación, destrucción, sino podamos ver a Cristo, porque finalmente en Génesis Cristo fue prometido. Y hoy esperamos a nuestro Señor Jesucristo y decimos como lo dice el último libro de la palabra del Señor. Ven pronto, Génesis habla de Cristo. Quédese con esta primera enseñanza. Segunda enseñanza, hermanos, que quizás podemos ver a lo largo de estos 50 capítulos. El pueblo de Dios es un pueblo especial. Y como pueblo especial debe ser diferente por Dios, porque es su propiedad. Aprendimos en el libro de Génesis, amados hermanos, que Dios tiene un trato especial con un pueblo especial. Hablábamos de un Israel nacional, de una familia especial, de 12 tribus especiales a los ojos de Dios, pero hoy por extensión tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Y aplica también que somos parte y somos marcados como su propiedad. De hecho, amados hermanos, hemos tenido algunos bautismos en nuestra congregación a lo largo de estos capítulos y estos pasajes,
Y para nosotros es también algo increíble poder saber que nuestros hijos hacen parte de esa propiedad de Dios, y que nosotros, siendo bautizados también como adultos, hacemos parte de esa propiedad de Dios y somos tratados como pueblo especial de Dios. Lo aprendimos en todo el libro de Génesis. Una tercera enseñanza más. Esta, amados hermanos, no es nuestra tierra. Cristo sí es nuestra tierra prometida. El cielo es nuestro Canaán celestial. Anhelémoslo y sepamos, amados hermanos, que hemos de llegar allí por Cristo y que de verdad también tenemos una tierra prometida. Nuestra descendencia será grande y nos lo enseñó el libro de Génesis. Y finalmente, hermanos, una cuarta y última aplicación quizás que podemos ver a lo largo de estos 50 capítulos. La leo nuevamente, ya la han escuchado el día de hoy. Romanos capítulo 14, versículo 8. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Oremos, hermanos, en esta mañana.